Bueno, vamos a ver residuos en el medio ambiente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver este tema, residuos en el medio ambiente. Vamos a ver cuál es la definición de residuos. Vamos a ver. Dice, mejor acá. Los residuos son el material que ya no es utilizable, generado como consecuencia del desarrollo de alguna actividad. Ahí está. Entonces esta es la definición de residuos. Copien lo que subrayé. Son el material que ya no es utilizable, generado como consecuencia del desarrollo de alguna actividad. Bueno, si ya lo copiaron, dice... Bueno, obviamente a diario se crean grandes cantidades de residuos. Vamos de una vez a lo que son residuos urbanos. Los residuos urbanos, dice, son generados en las viviendas, oficinas y servicios comerciales, que por su naturaleza no son peligrosos. Por ejemplo, los desechos derivados de la limpieza de vías públicas, áreas verdes recreativas y playas. También se consideran los animales domésticos sin vida, los muebles y la chatarra. Bueno, ¿y por qué no es peligroso? A veces, miren, aquí más adelante dice también, los componentes más usuales presentes en los residuos urbanos y municipales son restos de comida formados por materiales que tienden a descomponerse, papel, cartón, periódicos, cajas y envases en general. Es decir, por eso en principio no son peligrosos, porque los puede degradar la misma naturaleza. Los restos de comida, pues los puede degradar el suelo. Incluso si ponen algunas cáscaras de fruta o de verdura o de incluso de huevo en las plantitas, algunas cáscaras, eso le sirve de abonito, le sirve a la planta. Entonces potencialmente no son peligrosos. Pero obviamente ya cuando llegamos a un exceso es cuando sí tiende a hacer daño. ¿Sí se entiende? Bueno, en esta línea vamos a ver una tabla donde se muestran la generación de residuos sólidos o basura. Vamos a ver esta tabla de 1998 a 2005. Nos dice los kilogramos por habitante por día en todo México, Estados Unidos mexicanos, es México. Es decir, en 1998 las personas en promedio por persona, una sola persona generaba diario 0.852 kilogramos. Es decir, 852 gramos. Eso es lo que generaba en promedio una persona diario de basura. 0.852 kilogramos. Y en el 2005 aumentó, genera en promedio 0.911 kilogramos de basura. En promedio. Pero hay zonas donde más se genera basura. En el centro está en la media, está cercano al promedio, ¿no? 0.838. Y de igual manera, bueno, aquí ya se alejó un poquito. En el 2005 su promedio es 0.882. Pero miren, el Distrito Federal es el que consume más basura, el que genera más basura. De hecho, bueno, la frontera norte, pero hay que decir que el Distrito Federal es una sola zona, es una zona pequeña. Comparada, no se me vayan a ofender si alguien es del DF, es pequeño comparado con toda la frontera norte. ¿Sí me entienden? Por eso el Distrito Federal es el que genera más residuos, más basura. Porque aquí en la frontera norte es toda la línea, toda la frontera. Y obviamente toda esa frontera es más grande en territorio que el Distrito Federal. Entonces por eso, aunque aparentemente aquí tenga un número menor, genera en realidad más basura que la frontera norte. Bueno, que un estado, solamente un estado de la frontera norte. Porque el Distrito Federal, su área de extensión territorial es menor. Y ya aumentó su generación de basura. En el 2005 ahora generaba una persona en el Distrito Federal 1.4 kilogramos diarios de basura. Una persona. Y ya el sur es la que genera menos basura.
0.645 kilogramos por persona por día, diario. Es decir, que una persona diario generaba en promedio 0.645 kilogramos. Y aumentó un poco, o sea, a 2005, 0.697. Después, en toneladas, pues ya es parecido. El promedio de generación en todo el país es de 30.550.979. Y aumentó en el 2005 por 5 millones. Pues es acorde, ¿no?, a que la población aumenta. Y también las actividades aumentan. El Distrito Federal, bueno, en promedio quizás este número se vea pequeño, pero como he dicho siempre, aquí se habla solamente del Distrito Federal. Es una zona pequeña comparada con todo el centro, con todo el norte, con el sur y toda la frontera norte. Entonces por eso el Distrito Federal, y aquí lo vimos, es el que genera más basura. Ahora, y aquí está en promedio lo que genera de basura, lo que generaba de basura cada zona del país. Y también del 1998 hasta el 2005. Bueno, aquí aclara que quizás si ustedes suman todo esto, todos estos números de esta columna, puede que no les salga el total por un redondeo de cifras. Eso no importa, simplemente este es en promedio lo que se generaba de toneladas, muy aproximadamente. Las toneladas que se generó de basura. Claramente es mucho, ¿no? Entonces hay que saber hacer el siguiente procedimiento. Hay que hacer un almacenaje. Es colocar la basura, como quien dice, en su lugar. Colocar la basura en lugares apropiados que eviten la propagación de fauna nociva. Es decir, colocar la basura en los cestos, en los lugares en los botes de basura. Hay que colocar la basura ahí. Entonces ese es parte del almacenaje y es responsabilidad de todos, de toda la población. Luego la colecta. Ya es responsabilidad de las autoridades. Pues sí, hay que trabajar entre todos, ciudadanos y autoridades. La colecta implica remover los desechos de las áreas donde se almacenaron temporalmente y llevarlos a sitios en los que serán dispuestos o transformados. Bueno, son los camiones de basura, los camiones recolectores de basura. Esa es la parte de colecta. Luego separación. La separación de residuos se realiza de manera que algunos materiales puedan ser recuperados o eliminados y no causen problemas en los procesos de transformación. Es decir, algunos materiales se pueden recuperar. Por ejemplo, quizás se pueda recuperar un poco de alambre. Un alambre de un material se puede recuperar para reutilizarlo, para volverlo a utilizar. Y de igual manera varios metales. Luego está la transformación. Aquí está. Consiste en disminuir el volumen de los residuos a través de procesos químicos, mecánicos o biológicos, obteniendo algunas veces energía o productos que puedan ser reciclados o reutilizados. Entonces en la transformación se pueden transformar parte de la basura o alguna parte, no toda la basura se puede transformar, y volverlo materiales, ya sea para reutilizarlos, como dije en el caso de los metales, o reciclarlos, es decir, que esa basura sirva para otra cosa. Por ejemplo, esos bloques de basura, o esta transformación de la basura, ¿para qué podría ser utilizado? Bueno, pues en algunos lugares lo están, sobre todo lugares aquí de Oaxaca, lo están queriendo usar para construcción, materiales de construcción. Digo, no en su totalidad, pero sí alguna parte en el interior. Es decir, algunas partes de algunos edificios, o departamentos, ya están hechos con material reciclado, que viene de basura. Y sí, es sólido, sí ayuda a hacer construcción. Las desventajas es que me han dicho, personas que viven ahí, que a veces cuando hace mucho calor tiende a oler mal. Es decir, sí, como es un material reciclado de basura, quizás con el sol empieza a reaccionar. Entonces, sí, tiene ventajas y desventajas. Bueno, vamos a seguir. Recuperación. Es el proceso de rescatar en su forma original, como los metales, los materiales para volver a utilizarlos en el mismo proceso o en aplicaciones secundarias. Ahí está, como dije por ejemplo,
las tarjetas madre de algunas computadoras antiguitas, no sé si las de ahora lo tengan todavía. Algunas tarjetas madre tenían una parte de oro en su construcción, porque el oro es el mejor conductor de electricidad. Entonces sí, incluso hay gente que se dedica a esto, a recolectar fierro viejo. Entonces es una labor importante de recuperación o reciclado. Bueno, y sí, les sirve de sustento, les ayuda, con eso viven. Y finalmente la disposición final. Dice: en el depósito de los residuos en algún lugar en forma definitiva, la recolecta de basura es uno de los procesos que conlleva costos elevados y representa aproximadamente 80% del total de los recursos que se destinan a las urbes y municipios y depende de cada ciudad, estado y país. Bueno, entonces vamos a seguir. Espero que hayan copiado cada concepto, estos 4 y luego estos 2. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de proceso y transformación de materiales residuales o de basura. Puede ser reducción mecánica y compactación. Dice: implica fragmentar las sustancias contenidas en la basura, así como mezclarlas para formar un producto relativamente homogéneo. Es decir, como dije, en el caso del material de construcción, algunos materiales reciclados de basura o de residuos se utiliza para construcción. Ahí está, y pues se compacta y se reduce mecánicamente y ya se lleva a cabo, se le aplica una serie de procesos para hacer ese material. No solamente de construcción, algunos, quieren usar algunos decían que usar la basura para generar combustible, pero eso lo vamos a ver más abajo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo hacer que la basura se convierta en combustible? Abajito lo vamos a mencionar. Bueno, ahora vamos con incineración, el que todos conocen, ¿no? Incluso está prohibido quemar basura en la calle. Pero bueno, esto solo lo debe hacer la autoridad, pero bajo un cierto procedimiento, no solamente quemar los residuos o la basura. Dice, aquí debe ser en un horno, como dice. Consiste en quemar la basura en un horno, donde al aumentar la temperatura, los residuos se secan y después alcanzan su punto de inflamación. Luego se introduce aire y combustible para llevar a cabo una combustión adecuada. Finalmente las cenizas y los residuos son extinguidos y evacuados. Bueno, este genera mucho dióxido de carbono, es el procedimiento clásico, pero genera muchos gases. Bueno, ahora vamos con pirólisis. La pirólisis, dice, se diferencia de la incineración porque en el proceso hay ausencia de aire. Durante esta fase, los materiales orgánicos de poco valor y térmicamente inestables se transforman en compuestos de alto contenido energético. Es decir, para materiales como llantas, es decir, neumáticos, obviamente ya basura, ya usados, ya inservibles, se les somete a este procedimiento de pirólisis. Es decir, se degrada el plástico, o el caucho, se degrada a través de elevar la temperatura y que haya una ausencia de aire, porque si se quema el caucho, generaría mucha contaminación. Por eso, en el caso de las llantas, las llantas ya residuales, es decir, las ya de basura, las llantas ya que son basura, se les somete o se les debería someter a este procedimiento para degradar su caucho. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora vamos con hidrólisis. Hidrólisis es reaccionar las sustancias con agua. Por ejemplo, aquí dice la celulosa. Al reaccionarse con agua se convierte en azúcares, que posteriormente se fermentan con ácidos a altas temperaturas para obtener etanol y otros productos, incluyendo residuos que pueden ser utilizados como fertilizantes, precisamente porque estos son materiales orgánicos. Se pueden utilizar incluso para hacer fertilizantes. Entonces, lo que es papel, cartón,
etcétera, se puede reaccionar con agua para producir ciertas azúcares. Y bueno, estas azúcares no se podrían consumir por el ser humano, es otro tipo de azúcares. Y también, aquí lo más importante, se pueden hacer fertilizantes, se pueden obtener fertilizantes. Entonces sí, es una buena ventaja, es un buen procedimiento. Vamos con oxidación, dice, consiste en emplear agentes oxidantes u oxígeno a temperaturas elevadas para transformar los componentes orgánicos de los residuos sólidos en compuestos orgánicos más simples, como algunos ácidos utilizables, ácido acético, ácido fórmico, ácido oxálico, dióxido de carbono y agua. Bueno, este es el proceso de oxidación. Se hace reaccionar con agentes que los oxidan a temperaturas elevadas. Ahora vamos a ver hidrogenación. Es la hidrogenación catalítica con monóxido de carbono y agua a temperaturas de entre 300 y 400 grados centígrados. Y altas presiones de materiales celulósicos que contienen residuos sólidos. Se obtienen materiales orgánicos. Y aquí ponen un ejemplo, aceites ligeros. Es decir, de aquí se puede obtener petróleo sintético. Petróleo sintético a través de este procedimiento de hidrogenación. El petróleo sintético se obtiene al aplicar a los plásticos este procedimiento de hidrogenación. Aplicado a los plásticos produce petróleo sintético. Y ese petróleo sí es utilizable, sí sirve. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al principio, todo su armamento, bueno, sus aviones, sus tanques, los movía con petróleo sintético. Así es como los movían, no usaban petróleo. Ya después, cuando empezaron a avanzar sobre los demás países de Europa, ya se pudieron hacer con ciertos pozos de petróleo. Y de esa manera ya pudieron ocupar más el petróleo natural, porque obviamente es mejor. Pero entonces sí, ese petróleo sintético sí es utilizable, sí se puede ocupar para aviones, y incluso hoy en día se podría ocupar, si se hace un motor adecuado, se podría ocupar para el coche, para el automóvil. Esto siempre que se ocupe un motor adecuado, porque los motores no son iguales. Incluso un motor de diésel es distinto a un motor de otra gasolina, de las otras gasolinas que venden. Es diferente. Ahora entonces es relacionado con lo que se había dicho acá de la pirólisis, que por ejemplo esto se ocupa para las llantas y se obtienen compuestos de alto contenido energético. Se relacionan, se puede obtener petróleo sintético. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver extracción. La extracción, dice, es rentable para la obtención de compuestos químicos y metales usando disolventes, aunque el costo es muy alto. Entonces sí, el costo es hay procesos cuyo costo es demasiado alto. Y también que prácticamente contaminan. Todos los procesos tienen su cuota de contaminación. Ningún procedimiento es 100% puro. Es decir, ningún procedimiento es 100% ecológico. Siempre va a haber una contaminación de por medio. ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a seguir. Dice ahora composteo. El composteo consiste en obtener de la fermentación de la basura una composta utilizable para mejorar la fertilidad del suelo. Bueno, aquí está una imagen de cómo se hace composta a mano. Entonces, la composta sí le puede hacer mucho bien al suelo. Las únicas desventajas es que cuando se hace tiene un olor fétido, tiene un olor que uno lo podría considerar como malo, un olor feo. Incluso por el municipio de San Sebastián Tutla, en un terreno andaban haciendo composta, pero mucha composta. Y decían que los vecinos ya se estaban quejando porque olía muy era desagradable el olor. Entonces sí, esa es su desventaja. Incluso uno puede hacer composta en la casa, pero eso sí les advierto que tiene un olor desagradable.
Sí, ya sea que vivan con su familia o con quien sea. Les advierto que si hacen composta, sí tiene un olor penetrante, un olor feo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Espero que hayan copiado cada concepto. Bueno, vamos a lo siguiente. Los rellenos sanitarios. Aquí dice, los rellenos sanitarios son otro método para depositar los residuos. Se utilizan para basuras que sean biodegradables, aunque no siempre es así. Biodegradable significa que el suelo, la naturaleza, lo puede procesar, lo puede descomponer. Como dice la palabra, lo puede degradar. Por ejemplo, las cáscaras de fruta o de verdura, esas son biodegradables porque las puede descomponer el suelo. Entonces hay algunos materiales que nos dicen que son biodegradables, como algunas bolsas que según son biodegradables, o papel higiénico, ¿no? También incluso papel para escribir. Hay algunos que nos dicen que son biodegradables. Pero como dice acá, no siempre es así, no siempre los materiales son biodegradables. Más bien, no todos los materiales que nos dicen que son biodegradables, en realidad no siempre es así. No siempre la naturaleza los va a poder eliminar. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, ahora vamos a ver, seguir leyendo. Dice, los rellenos sanitarios acá consiste en depositar en áreas hondas especiales capas sucesivas de 1 o 2 metros de basura compactada. Entonces ahí se coloca la basura, pero ya compactada. Luego dice, seguidas de una capa de tierra y arena entre 10 a 15 centímetros, que eviten los efectos nocivos de dispersión y malos olores. Bueno, a diferencia de la composta, sí, evita los malos olores. Le pone tierra para evitar los malos olores. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, de tarea van a copiar este dibujo. Pónganle pausa al video y copien. A ver, lo voy a ampliar. Ahí está, copien el dibujo. ¿Sí se entiende? Bueno, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, vamos a seguir. Esto de los residuos industriales y demás, y hasta radiactivos, ya lo vimos en clases pasadas. El reciclaje lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a ver otros tipos de contaminación. También existe la contaminación por ruido o sónica. Y aquí viene una imagen muy ilustrativa. El ruido por todo el barullo de la ciudad. Coches, automóviles, música a alto volumen. Es un tipo de contaminación. Dice acá, la contaminación del ruido puede llegar a causar molestias como irritabilidad y estrés. Además de efectos psicológicos y fisiológicos como la pérdida del oído. Entonces sí, claramente, un ruido muy fuerte, muy alto, puede causar pérdida del oído, de la capacidad auditiva. Pero también dice, efectivamente, puede causar estrés. Y el estrés puede causar muchas enfermedades. Por ejemplo, puede causar trastornos en la glucosa. Eso se ha visto últimamente. Personas que viven con mucho estrés tienden a desarrollar glucosa alta o glucosa baja. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a contaminación visual. Dice, la contaminación visual es el cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones de los seres vivos. Aquí también hay otro concepto muy importante de la contaminación visual. La contaminación en los espacios interiores son los que están saturados de fuentes de información, y su interferencia afecta de manera directa o indirecta la capacidad de concentración. Es decir, en general, tanto la contaminación visual como auditiva tienden a causar trastornos en la mente, ya sea estrés o también por las invasiones que han ocurrido,
También pueden... Sí, como dijimos, puede causar estrés y... Y sí, todo eso visual, ¿no? Puede causar estrés y diferentes tipos de enfermedades. También pueden dañar el cerebro. Pueden dañar el cerebro, bueno, no solamente por el estrés, sino, también pueden dañar la mente, pueden dañarla. ¿En qué forma? Por ejemplo, si hay escenas de contenido sexual. Bueno, aquí dice, la contaminación de los espacios interiores son saturados por fuentes de información y su interferencia puede afectar de manera directa o indirecta la capacidad de concentración. Por ejemplo, las escenas sexuales en las películas, en las series que están muy de moda, pueden causar daños en la mente. Incluso hay una actriz, ahorita se me fue el nombre, pero después se los digo, está en internet, si quieren búsquenlo, actriz declara en contra de la pornografía. Ella declara, una actriz, que ella vio mucha pornografía de niña y declara que eso le hizo mucho daño, le causó muchos trastornos. Bueno, entonces sí, la contaminación visual es un problema que tiende a afectar sobre todo a los jóvenes. También a través de la contaminación visual de contenidos visuales y auditivos, por ejemplo los videos u opiniones de ciertas personas, pueden imponer ciertas ideologías a través de series, películas, etcétera. También ese es otro tipo de contaminación, contaminar la mente. Es decir, querer imponer ideologías a las personas, imponérselas. Es como un lavado de cerebros, de tal manera que la persona piense como ellos quieren sin que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, si yo en la calle le pregunto a un joven si cree que es correcto que legalicen la droga, la marihuana, quizás, muy probablemente me vaya a contestar que sí. Pero si yo le digo por qué, ahí sí ya no me va a contestar. Solamente creen que se debe legalizar la droga sin saber por qué. Y de igual manera creen quizás algunas personas que sí se debe legalizar el aborto o la ideología de género, sin saber por qué. Solamente se les impuso esa idea en la mente por medio de las series, películas o alguna opinión de un youtuber que según tiene muchas vistas, que de hecho esas vistas son alteradas. Incluso hay un artículo del medio Sputnik que dice, es un medio de noticias, que dice que hay videos que los inflan sus vistas. Hay otros videos que quitan la cantidad de vistas que tiene. Bueno, entonces, por medio de videos, etcétera, de contenidos, se puede meter, o canciones, se pueden meter ideas en la mente. Incluso esto no es nuevo, esto por ejemplo lo han denunciado varias personas. Hay un libro muy interesante que se llama La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, que expone las estrategias de guerra psicológica. ¿Qué es guerra psicológica? Lo que acabo de decir, tratar de imponerle a las personas ideas, ideologías dañinas para ellos y para toda la sociedad, para el país, de tal manera que ellos salgan beneficiados, las personas que imponen estas ideas, ideologías. ¿Cómo? A través del dinero. Pues la droga es un negocio. Entonces hay personas que ganan mucho de la legalización de drogas. Incluso el mercado ilegal. Países como Uruguay han visto que al legalizar la droga aumenta el consumo del mercado ilegal, del ilegal. ¿Por qué surge eso? Porque las personas, una vez que ya se vuelven adictas, que ya prueban la marihuana en el mercado legal y ya que la prueban se vuelven adictas. ¿Qué es lo que pasa? Quieren probar ahora algo más fuerte, algo más intenso, lo cual solamente se encuentra en el mercado ilegal. Entonces no sirve de nada legalizar la droga, beneficia a los que venden drogas, no beneficia a la población. Incluso ya hay automatización, ya no requieren de personas para cultivar la droga, ya todo se hace por máquinas. No se benefician las personas. De igual manera el aborto es un negocio. Las partes de los bebés, los pedazos de los bebés abortados, se venden a empresas para crear obtener células madre,
que se ocupan para cremas o incluso para saborizantes artificiales. Hay productos que utilizan células madre de bebés abortados. Pónganlo en internet, si quieren búsquenlo. Bueno, si quieren lo busco, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes le ponen en Google células de bebés abortados como saborizantes, aquí les dice toda la información. Son utilizados en alimentos, los fetos humanos, los bebés abortados. Entonces todo es un negocio, no hay ¿cómo se dice? Todo es un negocio, no es por las personas porque les importe, sino realmente es un negocio. Entonces sí, se intenta meter, esto es parte de la contaminación visual, las ideologías que tratan de imponer en países, a través de videos, de canciones, etcétera, como ya lo dije. Hay otros libros que hablan de esto, de la guerra psicológica, de qué es imponer ideologías. También El cerebro del mundo, hay un libro que se llama El cerebro del mundo, de Adrián Salvucci. También ese que había mencionado, La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. Es de los autores Pablo Javier Davoli y Lucas Carena. Y así hay muchos libros que tratan sobre esto. Incluso hay un video en internet que se llama El asesinato de la mente, que es cómo manipular a la población, cómo es la manipulación de masas. Y esto lo han escrito incluso muchas personas, incluso Kurt Lewin, que se le conoce el padre de la ingeniería de masas. Bueno, entonces su cerebro es como un campo de batalla. Bueno, un campo, pues sí, porque deben estar alertas en cuando se les quiere imponer algo, ¿sí? Y se pueden dar cuenta porque si ustedes piensan distinto, se les rechaza inmediatamente o se les ataca. Tan solo vean las marchas cuando destruyen la propiedad pública. Entonces a los que piensan distinto los quieren atacar, destruir sus propiedades o incluso amonestar o meter en la cárcel. Entonces ustedes vean a quién no pueden criticar o a quién pueden contradecir o a quién no pueden contradecir y van a ver quién los domina, quién les quiere imponer cosas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Si tienen dudas me dicen.